A ver, el día de hoy vamos a ver Efesios capítulo 6, ¿ya? El título es Caminar en la luz y luchar contra las tinieblas. Pablo nos va a hablar de una vida llena del Espíritu y otras dos áreas especiales de la sumisión. El versículo 1 al 3 nos va a hablar de la vida llena del Espíritu y la relación entre padres e hijos. Y nos dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa de honrar a nuestros padres y a nuestra madre? ¿No es cierto? Es una larga vida sobre la tierra. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. La orden, hermano, es simple. Los niños deben obedecer a sus padres. Pero esto no significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia. Uno de los trabajos más importantes para los padres, hermano. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer. No, porque eso cada uno de ellos ya lo ha heredado. Una inclinación al pecado de Adán. De allá vienen ya con la desobediencia. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a obedecer, pero se debe enseñar la obediencia para suplir el pecado, ¿no es cierto?, que traen los niños desde Adán. Todos lo trajimos, todos llegamos por lo mismo. Por eso que es fundamental, hermanos, que un padre le enseñe a su hijo la obediencia para que el niño crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entienda todo o no quiera. O sea, de cualquier manera tiene que obedecer, ¿ya? Aunque no lo entienda o aunque no lo quiera, debemos hacer que el niño entienda cómo obedecer a Dios, ¿ya? Esto es a lo que se debe llegar toda la disciplina de los padres para un niño, porque la desobediencia debe ser castigada para que se pueda aprender a obedecer. No podemos premiar la desobediencia, debemos castigarla. El Señor dice, porque esto es justo. El apóstol, hermano, nos da dos razones para que el hijo obedezca al Padre. Primero, debe obedecer en el Señor. Esto significa que su obediencia es parte de su obediencia cristiana. De manera similar, el mandato de la esposa de someterse a su esposo como al Señor, que esto está en Efesios 5:22. Y nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La segunda razón es porque simplemente es justo que un niño obedezca a sus padres. Es justo que un niño obedezca a sus padres. Lo que significa dar honra a tu padre, a tu madre, puede cambiar, hermano, a medida que llegamos a la edad adulta. Pero al principio siempre perdura. El hijo adulto no le debe obediencia a los padres, pero sí le debe honra a los padres. Debe honrar a sus padres. Porque cuando los lazos de la vida familiar se rompen, hermano, cuando el respeto de los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y no vivirá mucho. Luego la familia se digrega. Primer mandamiento con promesa. Pablo reforzó esta idea con una referencia a Deuteronomio 5:16, que nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire qué maravilla. El primer mandamiento y único mandamiento con promesa, hermano, donde Dios prometió bendecir al niño obediente, al hombre obediente.
Los cristianos, hermanos, normalmente han dividido los 10 mandamientos en los primeros 4, por ejemplo, dirigidos a Dios, y los últimos 6 dirigidos a sus semejantes. Pero los judíos dividieron los mandamientos en 2 grupos de 5, considerando que la ley para dar honra a tu padre y a tu madre era más un deber para con Dios que un deber para con el hombre. ¿Cómo caminan los padres en la luz? No provocando la ira de sus hijos. ¿Cómo debemos caminar los padres en la luz? No provocando a nuestros hijos a la ira. Y vosotros, padres, nos dice el Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres ciertamente, hermanos, tenemos la oportunidad de provocar a ira a nuestros hijos a través de una actitud cruel y muchas veces demasiado crítica, que atormenta al niño en lugar de educarlo. Pero los padres cristianos nunca deberían ser así. El Evangelio introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad parental al insistir en que se debe tener en cuenta los sentimientos del niño. En una sociedad donde la autoridad del padre, o entre paréntesis, patria potestad, era absoluta, esto, hermano, representaba un concepto revolucionario. Provoquéis a ira a vuestros hijos. Este tipo de crianza severa a los hijos, contra la que habla Pablo, da una justificación innecesaria a la rebelión natural de un niño. Cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. Antes de disciplinar a un niño, primero debemos controlarnos nosotros, ¿no? ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa, hermano, simplemente regañar a tus hijos en el sentido de amonestación. Significa entrenar y amonestar. El aliento y la reprensión deben combinarse con entrenamiento y enseñanza. Esta es una responsabilidad de los padres. No deben descuidar su responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos. No lo dejemos en las manos de la nana, de los profesores o de otras personas. No, los padres debemos educar a nuestros hijos. No es una responsabilidad que debe dejarse en manos de la madre o de la escuela dominical o de la escuela básica o el liceo, hermano. Debe ser el padre el que disciplina. Disciplina es la misma palabra traducida como disciplina, ¿no es cierto? Lleva la idea de entrenar a través de la disciplina correctiva. Amonestación lleva más la idea de enseñar. Y ambas, hermanos, son necesarias, aunque puede ser significativo que la disciplina sea lo primero. Es significativo que la disciplina como la amonestación se utilizan para describir el propósito de las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Primera de Corintios 10:11 nos dice, hermano, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, los padres deben criar a sus hijos en la palabra de Dios, criarlos. Esta palabra griega antigua, hermano, se usó originalmente para la nutrición corporal, como en Efesios 5:9. Pero la palabra llegó a usarse
para nutrir el cuerpo, la mente y el alma. Eso es lo que significa ahora. La forma aquí sugiere el desarrollo por cuidados y dolores, o como lo tradujo Calvino, que sean apreciados con cariño. ¿Cómo caminan en la luz los empleados, como caminan en la luz los empleados, trabajando como siervos de Jesús? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibiría del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos, obedecer como a Cristo. O sea, nos dice que no trabajemos al ojo, que no miremos que el patrón esté presente para hacer lo que tenemos que hacer. Las palabras como a Cristo cambian todas nuestras perspectivas como trabajadores, hermano. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe ser y hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús, porque lo estamos haciendo. El Evangelio encontró esclavitud en el mundo y en muchas regiones, particularmente en la romana y la griega. Era una muy mala forma de esclavitud. El Evangelio comenzó de inmediato a socavarlo con sus poderosos principios sobre la igualdad de todas las almas en el ministerio y la dignidad de la humanidad y de la obra equitativa del amor redentor que el Maestro Supremo realizó por todas las almas. Pero su plan, hermano, era no apelar, sino socavar. Así que mientras el Evangelio es en un aspecto dejó la esclavitud en paz, en otro lo condenó. No sirviendo al ojo. ¿Qué significa no sirviendo al ojo? No debemos trabajar sirviendo al ojo. Trabajar solo cuando el jefe está mirando o como para agradar a los hombres. Aquellos hermanos que solo se preocupan por complacer al hombre, sino con buena voluntad, una buena actitud, no quejándose, como sirviendo al Señor y no a los hombres. Así quiere Cristo que trabajemos. Como al Señor, significa que toda nuestra obra en realidad se hace para el Señor, no para el hombre. La gracia nos hace siervos de Dios. Mientras todavía somos siervos de los hombres, nos capacita para hacer los negocios del cielo. Mientras nos ocupamos, hermanos, de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo, haciendo la voluntad de Dios. En la cultura griega, hermano, se despreciaba el trabajo manual y el objetivo del éxito era llegar al punto en el que nunca tuviera que hacer ningún trabajo. Esa era la cultura griega. No es así en el reino de Dios, hermano, donde el trabajo es duro y el trabajo manual son honorables. Debe decirse de todo cristiano que es un gran trabajador y le da a su empleador un día completo de trabajo por su salario. Hacer algo menos es robarle a su empleador. Ese recibiría del Señor, sea siervo, sea libre. Pablo relata una razón final para trabajar duro para el Señor. Dios nos regresará en la medida en que hayamos trabajado duro por los demás. No permitirá que nuestro arduo trabajo quede sin recompensa. Nunca nos va a dejar sin recompensa. Porque esto se conecta con un principio interesante, hermano. Cuando la persona nace de nuevo, su vida cambia y se vuelven trabajadores maduros
y menos derrochadores, y por lo tanto son bendecidos y prosperan. Pero después de ser próspero a menudo, permitimos que nuestro corazón se aleje de Dios, hermano. Luego Dios nos disciplina en tiempos difíciles y luego nos arrepentimos. Y luego el ciclo comienza de nuevo. Este es un ciclo necesario, pero es común. Es común. Una vez que estamos bien, nos alejamos. ¿Cómo caminan en la luz los empleadores? Vamos a hablar de los empleadores tratando bien a sus trabajadores. Es la forma de que debe caminar el empleador, tratando bien a sus empleadores. Y el Señor dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Se les dice a los amos que hagan con ellos lo mismo, con sus empleados. Así como los siervos deben trabajar duro y honestamente para sus amos, los amos deben hacer lo mismo por los que trabajan para ellos. Así es que el Evangelio, hermanos, deja su mensaje, no de obligación solamente al obrero, al trabajador, deja un mensaje de obligación absolutamente equitativo en Jesucristo, sobre el esclavo, sobre el dueño del esclavo. El principio hará su trabajo. No hay palabra de revolución, dejando las amenazas. Los empleadores también deben renunciar a las amenazas y otras formas de trato severo. Haced esto, me dice el Señor, sabiendo que son empleados de su Maestro en el cielo. Y Él juzga sin tener en cuenta la riqueza o la posición. Por eso Pablo nos llama a luchar contra las tinieblas, hermanos. El llamado a estar firme contra el diablo. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, esto viene al final de la carta, nos dice. Una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente, hermano, nuestro lugar en Jesús y luego los fundamentos del caminar cristiano. Esta es su última sección que trata sobre ese paseo. Para Pablo, escribir por lo demás aquí significa que habla a la luz de todo lo que ha dicho anteriormente, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, a la luz de la gloria, posición que tienes como hijo de Dios. Así nos habla Pablo, a la luz de su gran plan de las edades, del que Dios te ha hecho parte, a la luz del plan para la madurez y el crecimiento cristiano en él, le da a la luz de la conducta que Dios llama a cada creyente a vivir, hermano, a la luz de la llenura del Espíritu y nuestro andar en el Espíritu Santo, a la luz de todo esto, hay una batalla que librar en la vida cristiana, hermano. Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí literalmente Pablo escribió, fortaleceos a sí mismos en el Señor. Probablemente tomó la idea de Primera de Samuel, donde se dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza detallada de la guerra espiritual en este pasaje presenta dos componentes, hermano, esenciales. Primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego nos dice, vestidos de toda la armadura. Los dos son esenciales y enseñanzas sobre la lucha cristiana descuidan el primero. Si tomas a un hombre débil que apenas puede mantenerse en pie y le ponen la mejor armadura,
seguirá siendo un soldado ineficaz, hermano. Será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortaleceos en el Señor. Debemos fortalecernos en Cristo y en el poder de su fuerza. Entonces estaremos listos para usar la armadura que el Señor nos ofrece. Antes de que un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un misil o un fusil, pasa por un entrenamiento básico. Un gran propósito del entrenamiento básico, hermano, es desarrollar la fuerza física del recluta. Es como si el ejército dijera: soldado, te vamos a dar las mejores armas y armaduras posibles, pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte y que puedas usar lo que te damos. Es lo que nos dice el Señor. Primero deben fortalecerse en Cristo Jesús para poder usar las armas que nos va a entregar. Si no tenemos la fuerza, no vamos a poder usar las armas que Cristo nos entrega. Y en el poder de su fuerza. Esto muestra, hermano, cómo obtener esta fuerza. Esto no sucede solo con decir las palabras. No es un encantamiento, ni un hechizo. No puedes simplemente caminar diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, una y otra vez hasta que suceda. Ese tipo de juegos mentales, hermano, puede lograr algo, pero ciertamente no fue lo que Pablo quiso decir aquí. Fuerza es poder o fuerza inherente. Los grandes músculos de un hombre musculoso muestran su poder incluso si no los usa. Es la reserva de su fuerza. Poder es el ejercicio de poder cuando el hombre musculoso usa sus fuerzas para doblar una barra de hierro, usa su poder. Significa que la reserva de fuerza está realmente en funcionamiento. Dios tiene reservas de fuerza que pueden ser usadas como poder en nuestra vida, hermano, en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no obra en mí mientras me siento pasivamente a esperar que Cristo me dé la fuerza. Su poder trabaja en mí cuando confío en Él y salgo a actuar. Puedo confiar en Él y no actuar. Puedo actuar sin depender de Él, pero ambos se quedan cortos, porque debo confiar en su poder y luego actuar. Confiar en su poder y luego actuar. Sin su poder no voy a poder actuar. No es yo hago todo y Dios no hace nada. Tampoco es yo no hago nada y Dios hace todo. No se trata de hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo. No, hermano. Cada uno de esos enfoques se queda corto. La clave es que yo confíe por fe en su poder y confíe en Él cada vez más y luego haga el trabajo. Una vez que yo confíe en ese poder, confíe en cada vez más, luego hago el trabajo. Y en su gran serie de sermones sobre este texto, hermano, Martín Lloyd Jones, ¿no es cierto?, un estudioso de la Biblia, enumeró muchas formas en las que él cree que los cristianos desperdiciaban sus fuerzas. Eran como si hubieran recibido algo de las fuerzas disponibles de Dios, pero simplemente se filtrará como agua en un balde lleno de agujeros. Estas son algunas de las cosas que yo pensaba que debilitaban las fuerzas del cristiano, ¿no? Porque se quedaban y se escapaba las fuerzas como se escapa el agua en un balde roto, porque no hacía nada por fortalecerse. Había que comprometerse con demasiadas obras o cosas espirituales, demasiada conversación, argumentos, debates, disputas, pereza,
demasiado tiempo con la compañía equivocada, demasiada charla tonta y bromas, amor por el dinero y la carrera, un deseo de respetabilidad e imagen, un yugo desigual con incrédulos, entretenimiento desagradable, una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o dudar de ella. Todo eso nos debilita, hermano. Todo eso nos debilita para la armadura que el Señor nos va a entregar, para la lucha que debemos emprender, que no es poca. Tenemos que caminar al filo de la navaja en estos asuntos. No debemos volverse, no debe volverse extremo de un lado o del otro, pero tienes que estar atento, hermano. Y por supuesto, siempre puedes saber al examinarte a sí mismo si tu fuerza está aumentando o disminuyendo. Permanentemente debemos estarnos evaluando. Nuestra fuerza aumenta o disminuye. Y el mandato de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, se explicará con más detalle en el siguiente pasaje. Pero aquí el énfasis está en toda la armadura de Dios. Dios le da al creyente un equipo completo y nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Con todo, no nos falta nada. Solo deberíamos habernos preparado y estar fuertes para poder cargar con esta armadura que Dios nos entrega. Esta palabra griega antigua, hermano, armadura, se usa solo en otro lugar del Nuevo Testamento, en Lucas 11, 21, 22. Jesús habla del hombre fuerte que está totalmente armado, pero que es despojado de toda su armadura cuando llega uno más fuerte y lo derrota. Sabemos que Jesús desarmó todos los principados y potestades en Colosenses 2:15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Ahí se vencieron los principados y las potestades. Cristo los venció en la cruz. Esta armadura que nos ofrece es de Dios, tanto en el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que es su armadura real. En el Antiguo Testamento, hermanos, es el Señor quien usa la armadura. Isaías 59:17 nos dice, pues de su justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó su ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahora, comparte esa armadura con nosotros, hermanos, equipados con la armadura de Dios. No es de extrañar que seamos más que vencedores. Romanos 8:37 nos dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó primero, hermano. Él hizo todo por nosotros. Y nosotros tenemos que amarlo, tenemos que seguir su palabra, tenemos que seguir sus consejos, tenemos que serle fiel. Es lo único trabajo que tenemos. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermano. Expresamos las fuerzas que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos con el poder de Dios. Las tácticas de intimidación e insinuación se alternan, hermanos, en la campaña de Satanás. Intimida, insinúa, ¿no es cierto? De esa forma trabaja. Juego tanto al matón como al engañador. Es el que hace Satanás. La fuerza y el fraude forman su principal ofensiva
contra el campamento de los santos. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Es lo que nos explica Pablo en la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pablo nos llamó al creyente a entrar en guerra espiritual. No nos llamó a eso, simplemente lo anunció como un hecho. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estás en una batalla espiritual. Si ignorases, ello probablemente no estés ganando la batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. El hecho de que nuestra verdadera batalla no es contra sangre y carne es olvidado por muchos cristianos que ponen todos sus esfuerzos en esa dirección. Pero la idea de Pablo, hermano, aquí es muy parecida a la de segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, ¿no? Habla Pablo. Pablo usó una variedad de términos, hermanos, para referirse a nuestros enemigos espirituales. Deberíamos considerarlos como pertenecientes a muchos niveles diferentes y de muchos rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un objetivo: derribar al cristiano de su lugar de firmeza. Ese es el objetivo, derribarnos de nuestro lugar de firmeza que es Cristo. Efesios 6:11 nos dice que toda nuestra guerra es combatir los engaños del diablo. Al final del día es completamente irrelevante si el oponente particular al que nos enfrentamos es un principado, un poder o un gobernante de las tinieblas de esta época. Colectivamente, hermanos, todos somos miembros de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos son partes de un ejército espiritual que está organizado y establecido en fila y está bajo la dirección de Satanás que viene contra nosotros. Entonces a nosotros nos tienen permanentemente acosados. Nosotros no pertenecemos a esas huestes espirituales, pero ellos nos quieren como miembros. Aprendemos más sobre estos principados y potestades de otros pasajes en el Nuevo Testamento. Romanos 8:38 nos dice que los principados no pueden apartarnos del amor de Dios. Por tanto, existe un límite de su poder. Efesios 1:20-21 nos dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de todos los principados y potestades. Colosenses 1:16, hermano, nos dice que Jesús creó a los principados y potestades. Colosenses 2:1 nos dice que Jesús es la cabeza de todos los principados y potestades. Por tanto, Jesús es el contrario de Satanás o de los principados. Efesios 3:10-11 nos dice que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Ellos están pendientes de lo que Dios hace con nosotros, cómo une al pueblo en su iglesia. Ya no hay dos, somos uno en la iglesia. Ya no hay judíos ni gentiles, no hay cristianos ni judíos, todos estamos unidos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:24 nos dice que los principados y potestades tienen un fin. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no les permitirá obrar. Por lo tanto, hermano, Dios tiene un propósito al permitir que obre. Dice que Colosenses 2:15
Nos dice que Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria tiene sus raíces en lo que hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros, hermanos. No es que no haya nada de nuestra parte, sino que nuestro hacer es la apropiación y aplicación de lo que Jesús hizo. De eso debemos apropiarnos, de lo que Jesús hizo en la cruz. Apropiémonos de eso. Vamos a la cruz. Algunos interpretan la naturaleza de los principados y potestades en términos puramente naturalistas. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pablo introdujo la idea de toda la armadura de Dios en Efesios 6:11. En el siguiente pasaje detalla los elementos específicos relacionados con la armadura de Dios, hermano. En este versículo simplemente declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y la armadura de Dios, para que podáis, sin la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible, hermano, resistir los ataques del enemigo, los ataques espirituales, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme. Esto describe el propósito de la fuerza de Dios y la armadura de Dios para lo que los vamos a usar. Dios le ha dado a su pueblo un llamado, una misión, un curso que cumplir. Satanás hará todo lo posible para detenerlo. Cuando ataca e intimida, debemos estar firmes. Está claro, hermano, que este es el énfasis de Pablo en Efesios 6:11 y 6:13. Hacemos la obra del Señor y nos oponemos a todo indicio de oposición espiritual. Dios le da al cristiano una posición gloriosa para mantener mediante la fe y la guerra espiritual. Estamos firmes en la gracia, Romanos 5:2. Estamos firmes en el Evangelio, 1 Corintios 15:1. Estamos firmes en el valor y poder, 1 Corintios 16:13. Estamos firmes en la fe, 2 Corintios 1:24. Estamos firmes en la libertad cristiana, Gálatas 5:1. Estamos firmes en la unidad cristiana, Filipenses 1:27. Estamos firmes en el Señor, Filipenses 4:1. Deberíamos de estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios, Colosenses 4:12. Considerándolo todo, hay muchas cosas, hermanos, ligadas por esa pequeña palabra firmes. Significa que vamos a ser atacados, significa que no debemos tener miedo, significa que no debemos desanimarnos o caminar con los hombros caídos, no ser inseguros ni de doble ánimo en la batalla. No se permite la autocompasión. Significa que estamos alerta en nuestras posiciones. Significa que no nos rendimos, ni siquiera pensamos retirarnos. La armadura espiritual a tener edad, pues firmes ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, hermano. La armadura que Dios nos entrega, hermano, para que podamos estar pues firmes. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados con la armadura que Dios nos ha dado en Jesucristo. En Él ha juntado todo el Señor, en Cristo Jesús. Cada aspecto de esta armadura simbólica responde a una dinámica específica dentro de la vida cristiana, hermano, que nos permite enfrentarnos al ataque espiritual. Pablo escribió esto mientras estaba bajo la custodia de soldados romanos. Era fácil para él mirar la armadura de sus guardias
y ver cómo Dios ha equipado al creyente. El orden en el que se describen las piezas de la armadura es el orden en el que normalmente se las pondrá el soldado. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, hermano, está simbólicamente representada como un cinturón que protege nuestro abdomen y sostiene nuestras prendas para que podamos luchar eficazmente. Estrictamente el cinturón no es parte de la armadura, pero antes de que se pueda poner la armadura se deben juntar las prendas que están. El soldado podría estar provisto con todas las demás partes de su equipo y sin embargo necesitar el cinturón, sin el cual no estaría completamente equipado ni armado de manera segura. Su cinturón no era un cualquier adorno del soldado, sino una parte esencial de su equipo. Era de especial utilidad para mantener otras partes en su lugar y para asegurar la actitud militar adecuada y la libertad del movimiento. Cuando un hombre se sentaba y se relajaba, se quitaba el cinturón. Ponerse el cinturón preparaba para la acción, liberaba a uno para el movimiento y ponía al soldado en un estado de ánimo de batalla. Jesús comunicó la misma idea en Lucas 12, 35, 36. El cinturón de la verdad se refiere a las creencias bíblicas del cristiano en su conjunto, lo que otros pasajes llaman la fe. Muchos piensan, hermanos, que la iglesia nunca avanzará hasta que se quite este cinturón de verdad, pero eso es completamente erróneo. Este cinturón forma parte de la armadura que debemos tener. Es el fundamento sobre el cual debemos vivir en todo momento. Nuestro entendimiento y confianza en las doctrinas básicas de la fe, vestido con la confianza de la justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales, hermano. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia, así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza. Esto no es nuestra propia justicia ganada, hermano. No es un sentimiento de justicia, sino una justicia recibida por la fe en Jesús. Nos da un sentido general de confianza, una conciencia de nuestra posición y de nuestra firmeza. Agradece a Dios, hermano, por las experiencias, pero no confíes en ellas. No te pones la coraza de las experiencias, te pones la coraza de la justicia. A veces nos sentimos tentados a decirle al juez, diablo, mira todo lo que he hecho por él, Señor. Pero ese es un terreno inestable. Aunque a veces se siente bien, es inestable porque los sentimientos y las experiencias cambian, hermano, rápidamente. La justicia de Dios no lo hace. La coraza de la justicia en su mejor defensa contra el sentimiento de depresión espiritual y tristeza que viene contra nosotros. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz se representa como los zapatos protectores, hermano, que usan los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir su deber de manera efectiva sin este equipamiento. Apresto es una palabra que significa una base preparada. El Evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos. Por poderoso que sea el resto de tu cuerpo, si estás herido en los pies, es una presa fácil para el enemigo. Sobre el calzado, Josefo lo describió como zapatos con huesos tachones de clavo, afilados, para asegurar un buen agarre. Los éxitos militares, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, se debieron en gran medida que sus ejércitos estaban bien calzados y por tanto pudieron emprender largas marchas a una velocidad increíble sobre terreno accidentado. Pero no olvidemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
Por lo tanto, la armadura que nos entrega el Señor es una armadura espiritual. Pablo tenía en mente Isaías 57:7 cuando se refirió a tener calzados los pies. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La idea del apresto es realmente disposición. Debemos ser móviles, flexibles y estar preparados con la verdad. Esta es una posición a tener en la vida cristiana, hermano. Vivir en constante disponibilidad y flexibilidad, porque la armadura espiritual a tomar sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, hermano, esto realmente tiene la idea de, además de lo anterior, y se aplica a cada una de estas tres piezas de la armadura que siguen las ideas, no es estar, no sé, no es estas partes de la armadura son más importantes que las otras. Tomad el escudo de la fe. Efesios 6:13 nos dice que la armadura debemos tomar. Algunas de las armaduras las debemos usar solo todo el tiempo y tener como base permanente. Por tanto, tener es lo primero. Debemos estar arraigados en el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y las botas de combate del Evangelio. Sin embargo, ahora Pablo se ocupará del aspecto de la armadura que debemos tomar en los momentos necesarios de guerra espiritual y oportunidad. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe es representada por un escudo que nos protege de los dardos y del fuego del maligno. Esos esfuerzos persistentes de enemigos demoníacos para debilitarnos a través del miedo y la incredulidad, hermano. El escudo que Pablo describe no es el pequeño y redondo, sino el escudo grande y alargado que podría proteger todo el cuerpo. En la guerra antigua, estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque. La idea no era solo herir al enemigo, sino dispararle por todos lados con una gran cantidad de flechas y así confundir y asustar al enemigo. Incluso cuando un proyectil de este tipo era atrapada por el escudo y no penetraba en el cuerpo, causaba pánico, porque era lanzado cuando estaba bien encendido y su movimiento a través del aire lo hacía arder más ferozmente, de modo que el soldado estaba tentado a deshacerse de su escudo en llamas y exponerse a las lanzas del enemigo. Pero el escudo de la fe, hermano, no solo atrapa los artefactos incendiarios, sino que los extingue. Pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos y mentiras. Todo esto puede sernos lanzado por Satanás como dardos de fuego. La fe los hace retroceder. Y tomar el yermo de la salvación. En el mundo antiguo, por lo general, era una gorra de cuero tachonada con metal para mayor resistencia. A menudo se agregaba algún tipo de pluma o decoración, tal vez para identificar al soldado en su regimiento. La salvación se representa como este tipo de yelmo que protege una parte esencial de un cuerpo. Un soldado sería tonto si fuera a la batalla sin su yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8 habla del yelmo de la salvación en relación con la esperanza de salvación. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, solo en saber que somos salvos, sino que seremos salvados en la seguridad de que Dios triunfará. Una de las armas más eficaces de Satanás, hermano, contra nosotros es el desánimo.
Cuando estamos debidamente equipados con el yelmo de la salvación, es difícil permanecer desanimado. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu te proporcione una espada y esa espada es la palabra de Dios para usar eficazmente la espada del Espíritu. No podemos considerar la Biblia como un libro de encantamientos, hermano, mágicos, ni atarnos una al cuello de la forma en que se dice que el atajo ahuyenta a los vampiros, leyendas antiguas. Para usar eficazmente la espada debemos considerarla como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Si no confiamos en la inspiración de las Escrituras, que la espada realmente vino del Espíritu, entonces no la usaremos de manera efectiva, hermano. Pero también debemos tomar la espada del Espíritu, en el sentido de depender de que Él nos ayude a usarla. El Espíritu no solo nos dio la Escritura, sino que también hace que cobren vida para nosotros, o que nosotros cobremos vida para ella, y nos equipa con la estocada correcta de la espada en el momento adecuado. Piensa en un soldado o en un gladiador en entrenamiento practicando estocada, movimientos y posiciones de espada. Ahora, hermano, debemos practicarlo con anticipación. Si es un luchador superior y tiene un gran instinto de lucha, en el momento de la batalla recordará instantáneamente qué estocada, qué posición se adapta al momento preciso. Nunca podrá usar la estocada en la pelea si no la ha practicado primero. Pero todavía necesitamos hacer el movimiento en el momento. Por lo tanto, hermano, el uso efectivo de la espada requiere práctica. Y hasta aquí vamos a dejar esto. Y próximamente le daremos término a la segunda parte. ¿Ya? Que Dios los bendiga.